Le damos muchas gracias al Señor porque una vez más el Señor nos permite estar dando cumplimiento con lo que nos hemos comprometido. Teníamos para esta noche dar principio en el estudio del libro del profeta Jonás. Habíamos estado haciendo una reseña, una introducción en el día de ayer. Hoy ya nos vamos a adentrar en los primeros versos del capítulo 1. Así que si usted quiere seguir la lectura, ahí vamos a estar trayendo esa palabra. Dios pueda bendecir muy ricamente a las hermanas que se llegaron hasta la reunión de hermanas. La misericordia del Señor sea con cada una de ellas. Sean fortalecidas en el nombre del Señor. El Señor les esté guardando, les esté protegiendo. El Señor les esté recompensando ese tiempo que le dedican al Señor. El Señor pueda estar bendiciendo las vidas, bendiciendo los hogares de cada una de mis hermanitas que se esfuerzan en adorar a nuestro Padre Celestial. Entonces tienen la seguridad que cuando clamen y le pidan, el Señor va a responder esa oración porque han estado sirviendo en la viña del Señor. Dios bendiga a la hermana Noé que nos está acompañando. La misericordia del Señor sea con la sierva del Señor. Y nos bendice la hermana Noé y nos dice: bendiciones, pastor, y así a cada oyente. Amén. Recibimos esas bendiciones en el nombre del Señor. Vamos a ir entonces obedeciendo a la palabra del Señor que nos dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Y ahí vamos a estar trayendo esa alabanza. Dios bendiga al pastor Gerardito, que también nos acompaña. La misericordia del Señor sea también con el siervo del Señor allí en Villa Mercedes. Sea bendecida la casa del siervo del Señor junto con su esposa, sus hijos. Esta mañana Zulmita le estaba acompañando. Qué lindo, hermano querido. Instruye al niño en su camino, dice la palabra. Y podemos ver cómo Zulmita llegó a acompañar al pastor Gerardito. Dice el pastor Gerardito: Dios te bendiga, tío y pastor querido, y el Señor bendiga a cada oyente. Escuchamos en familia. Amén. Gloria a Dios. Recibimos esas bendiciones que imparte el pastor Gerardito desde allí, desde Villa Mercedes. Y me llegaba primero la imagen, pero no me llegaba el audio esta mañana, pero ya después comenzó a llegar bien el audio también. Así que le doy gracias al Señor por su amor, por su misericordia. Bien, vamos a ir entonces a alabar el nombre de nuestro Señor, como nos manda en su palabra. Allá en la playa de Galilea, humildes hombres llamó el Señor, fuego inflamado por la Judea, la dulce llama del gran amor. Dulce evangelio inmaculado, del cual emana felicidad, que de los cielos ha sido enviado a dar al mundo la claridad. Al dar Jesús su gran doctrina, con rapidez se dio a entender y conmovióse la Palestina al ver un nuevo amanecer. Dulce evangelio inmaculado, del cual emana felicidad, que de los cielos ha sido enviado a dar al mundo la claridad. De vida eterna hecho simiente, junto al lago Genesaret,
ha sido enviado a dar al mundo la claridad. Quiero que me hagas noble y sincero, para en tu viña fiel trabajar, ser decidido, fiel mensajero, y tu bandera en la cumbre alzar. Dulce evangelio inmaculado, del cual emana felicidad, que de los cielos ha sido enviado a dar al mundo la claridad. Le damos muchas gracias al Señor, que nos permite invocar su nombre para alabarle. La misericordia del Señor sea siempre con cada uno de nosotros. El Señor nos esté protegiendo, guardando, librando, así como el Señor Jesús creyó conveniente orar por mi vida y por su vida y rogarle al Padre que nos guarde del maligno. Así que mire, hermano querido, lo importante que es la oración de nuestro Señor Jesucristo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, del maligno. Hermano querido, si tiene allí y quiere seguir la lectura de la palabra, libro del profeta Jonás, en el capítulo 1, del verso 1 en adelante, le damos lectura a la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Amén. Dios bendiga al pastor Adrián. Muy buenas noches, pastor. Dios le bendiga junto a cada oyente. Un gran abrazo y saludo para toda la congregación y familia. Amén, amén y amén. Recibo en el nombre del Señor ese abrazo y esas bendiciones que imparte el pastor Adrián desde allí, desde la ciudad de Villa Mercedes. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, qué lindo cómo podemos ver aquí en esto. El Señor tiene una misión, en este caso para con Jonás. Vino palabra de Jonás, hijo de Amitai. Recordemos que habíamos visto que Amitai significaba mi único, mi verdadero. Y acá, si Jonás era hijo del único y verdadero Dios, Dios bendiga a la pastora Zulma, que también nos bendice, el infinito y glorioso Dios de Israel, bendiga a su pueblo, a todos los oyentes, y a vos, querido hermanito y pastor, Dios te dé doble porción de bendición. Amén. Recibo también las bendiciones que imparte la sierva del Señor, desde allí, desde la localidad de Villa Mercedes.
Hermano, fijémonos cómo el Señor da una instrucción. Levántate y ve a Nínive. Fijémonos que mi único, mi verdadero, que significaba el nombre del papá de Jonás, Jonás significaba paloma, Amitai, mi único y verdadero. ¿Y a dónde lo mandaba Dios? Hermano querido, al lugar más terrible que había en ese momento en la tierra. Ese era el lugar más terrible, el peor de los lugares que había en la tierra era precisamente Nínive. La palabra Nínive, del acadio, madre de los dioses. Así que fijémonos la idolatría que había. Madre de los dioses. Habíamos visto, hermano querido, cómo los asirios eran sanguinarios, les abrían el vientre a las mujeres, los estrellaban a las criaturas enfrente de las madres todavía con vida, mataban a sus hijos pequeños, grandes, mataban a sus esposos, sus padres, a todos mataban. Eran terribles, hermano, terribles. El peor lugar que había en el mundo, en ese momento, el peor de los lugares, era Nínive. Esto es lo que Dios dice, hermano querido. Dice, porque ha subido su maldad delante de mí. No lo dice de otra localidad. No lo dice. En este momento lo dice de Nínive. Así como cuando le dice a Abraham que la maldad del Eteo, del Amorreo, del Jebuseo todavía no lo ha colmado, pero Nínive ya había colmado la paciencia de Dios, la maldad, la atrocidad que había en ese lugar. Por eso es que cuando vemos esta partecita, hermano, y esto nos sirve a cada uno de nosotros, hermano, Dios bendiga a la hermana Yayi, la misericordia del Señor sea con la sierva del Señor. Ella nos dice, Dios lo bendiga, pastor, y a cada oyente, bendiciones. Amén. Recibimos esas bendiciones en el nombre del Señor. Hermano, era tanta la maldad de Nínive, tanta la maldad. Mire que Dios soporta, hermano querido. Mire que Dios soporta. Pero dice, porque ha subido su maldad delante de mí. Aquella gran ciudad. Dice allí en el capítulo 4 y en el verso 11 también del libro de Nínive, que había como 120.000 Adams, que es la traducción de niños, de personas, pero pequeñas. De ahí viene el nombre de Adán, ¿no es cierto? Que eran como 120.000. Dice personas. En la traducción dice personas. Pero la frase hace alusión a niños. Y precisamente el Señor toma a aquellos que no sabían distinguir todavía entre lo malo y lo bueno. Esta es la partecita que vamos a ir descubriendo, hermano, a medida que vamos leyendo. Levántate y ve a Nínive. No lo podría haber mandado a un lugar peor, porque no había en la tierra otro lugar peor que Nínive. No había otro lugar peor que Nínive, hermano. Y a veces nos quejamos nosotros, hermano querido. Nos quejamos de la tarea, de la obra, de lo que tenemos que hacer y le ponemos excusa y pero. Hermano querido, y cada uno de nosotros debe comprender que el Señor en su amor, en su misericordia, tenía todo esto ya de antemano preparado. Si nosotros creemos que es cierto que la palabra del Señor dice que el Cordero de Dios estaba preparado antes de la fundación del mundo,
Y ese Cordero de Dios le dice al pueblo de Israel que ellos buscan una señal, pero no le va a ser dada otra señal sino la de Jonás el profeta, que así como estuvo 3 días en el vientre del pez, así el Señor va a estar 3 días en el vientre de la tierra. O sea, mire si el Señor ya sabía lo que iba a acontecer con este varón que lo mandaba a esa ciudad. Prefería el profeta huir de su labor, abandonar su ministerio profético y no ir a Nínive. Por lo cruel, la maldad que había allí, precisamente en Nínive. En ese tiempo, Nínive era gobernada por Sennacherib. Sennacherib era el rey cuyo nombre significaba Sin, por la diosa luna Sin, ha reemplazado mis hermanos por mí. Eso es lo que significaba Sennacherib. Ese hombre que hizo una fiesta, que invitó más de 65.000 personas a una fiesta, hermano querido. Mire cuánto eran los poderosos que había allí en Nínive. Esto nos va a servir para que nosotros tengamos referencia cuando más adelante tengamos que ver otra partecita de esta narrativa que nos deja el Señor a través del libro del profeta Jonás. Aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Pregona. El pregonar significaba anunciar a gran voz. Cuando alguien pregonaba, no es que hablaba lo que le parecía o lo que quería, sino que el pregonero era quien traía el mensaje del rey. Eso era lo que era el pregonero. Y se usó esa figura de pregonero hasta el medievo, hermano querido. Hasta el medievo se usó la figura del pregonero del rey. Aquí es ordenado por Dios Jonás que vaya y predique pregonando, hermano querido. Atrocidades ocurrían en Nínive, atrocidades. No solamente las que hacían donde ellos conquistaban, sino aún en su misma ciudad, ya Nínive, madre de los dioses, significaba, así como en Grecia tenían ese templo dedicado a todas las deidades, el Partenón, así en Nínive tenían también que la ciudad era madre de todos los dioses, porque había varios dioses que ellos adoraban, hermano querido. Varios dioses, por eso es que Nínive significaba madre de los dioses. Adoraban a un dios que se llamaba Nabú, que era el dios que guiaba la escritura. Recuerden que la escritura acadia, la que nos llega a nosotros, la escritura cuneiforme, viene precisamente de allí, de Asiria, de ese lugar, la escritura acadia. La lengua acadia es una de las lenguas más antiguas que se registran escritas. La escritura acadia es una de las más antiguas. Y ellos servían y adoraban a ese personaje, a esa deidad que ellos tenían, Nabú, que era el dios de la escritura, aquel que les hacía llevar registro de todos los acontecimientos que ellos tenían.
adoraban también a Asur, que era el dios belicoso, claro, así como los romanos adoraban al dios Marte, que era el dios de la guerra. Ellos tenían su deidad, Asur, el dios belicoso, el rey, el dios de las batallas, el dios que les impulsaba a llevar todas las cosas hacia adelante. Y tenían otro dios dado a la naturaleza, Adad. Adad era el dios de las tormentas. Cada vez que se desataban tormentas, tenían terror porque desconocían y creían que era un dios que se había enojado cuando las tormentas eran violentas, caían rayos, hacían estrago. Y bueno, ellos tenían ese temor, estaba latente el terror que había acontecido sobre Sodoma, sobre Gomorra. Nosotros tenemos que recordar, hermano querido, que todos ellos eran conocedores de eso que había acontecido allí en Sodoma y Gomorra, porque, hermanos, ellos eran descendientes de Nimrod, aquel que se rebeló contra Dios, que decían que era poderoso, cazador de animales y de hombres, Nimrod, que fue quien fundó precisamente Babel, Nínive, todas esas ciudades de las cuales ahora estamos hablando en este episodio. Es que nosotros tenemos que entender que también entre las deidades tenían a su deidad femenina, que era la diosa Ishtar, la diosa del amor y de la guerra. Fíjese qué contrariedad, del amor y de la guerra, la diosa Ishtar. Ellos adoraban también a esa diosa. Por eso es que nosotros vemos lo que el Señor dice, que su maldad ha llegado delante de mí. Si es como dice en el libro de Génesis, en el capítulo 10, el verso 9, 10 y 11, que Nimrod fue el fundador, aquel que se rebeló contra Dios, que fundó precisamente Babel, fundó Nínive, se rebeló contra la deidad y creó él sus propias deidades. Trajo eso aparejado de que el hombre se desviase en la fiel y verdadera adoración. No es que el hombre no quería adorar a Dios. En todas las culturas, sin excepción, el espíritu del hombre busca a quien adorar. Busca a quien adorar. Esto lo podemos ver, el apóstol Pablo lo explica, que muchos adoran las criaturas y no adoran al Creador, pero buscan cualquier cultura que usted vea, que usted estudie, que usted se quiera compenetrar, va a ver que tienen una deidad a quien adorar. Aún los más primitivos, hermano querido, aún los más primitivos, aún la gente, uno puede decir, no, pero los que creen en esas cosas son ignorantes, aún los más sabios, hermano querido, aún los más sabios. O va a decir que eran ignorantes los egipcios, que tenían más de 3.000 dioses a quien adorar. No eran ignorantes. Así como hay hoy en día esos santos populares a quien la gente adora, en el caso de aquí de la Argentina, ¿no es cierto? Está el Gauchito Gil, está la difunta Correa, y santos populares, y que creen y confían y se humillan y adoran. Eso fue el gran desvío de este Nimrod. Por eso es que se había desvirtuado tanto lo que era la sincera, verdadera y necesaria adoración de Dios, que ya adoraban cualquier cosa y con tal de justificar su adoración hacían atrocidades. Sacrificaban niños, sacrificaban enfermos, hacían pero verdaderas atrocidades.
Por eso es que el Señor dice, porque ha subido su maldad delante de mí. Hermano, y fijémonos, cuando habla el profeta, usa siempre para que nosotros nos podamos ambientar esa gran ciudad, esa grande, y usa la palabra gran en mucho, dando que era muy llamativo, no como en otros lugares, sino que él habla, ¿no es cierto? Dice gran y grandemente, lo vemos capítulo 1, verso 2, capítulo 3, verso 2, capítulo 4, verso 11, gran viento, gran tempestad, gran temor, gran pez, se apresuró en extremo, se alegró grandemente, gran. Y grande fue el amor de Dios por esa ciudad, hermano querido. Grande fue el amor de Dios por esa ciudad. Por eso dice la palabra del Señor que para poder mostrar el Señor que Él tenía en control toda la tierra, Él podía estar atento de lo que acontecía únicamente en Judea y lo que acontecía en Samaria, el reino del norte y el reino del sur de Israel, pero sin embargo también había visto lo que acontecía en Nínive. Y era muy peligroso eso para la creación de nuestro amado Dios. Por eso es que le envía a este mensajero que prefiere desobedecer a Dios antes de enfrentarse a ese peligro que le acecha. ¿Cuántas personas hoy en día son desobedientes a Dios por el temor, hermanos? Por el temor que les acecha. Este hombre, profeta de Dios, Jonás, prefiere huir de la misión que Dios le da y no ir a cumplir la voluntad de Dios. Claro que esto no deja de llamarnos la atención, hermano querido, cuando vemos todo el desarrollo del libro, porque en su desobediencia él va a pasar peripecias que van a hacer que él clame a Dios, pida que Dios tenga misericordia de él, y Dios oye el clamor de ese desobediente profeta y ordena al pez que lo devuelva, que lo vomite en tierra, hermano querido. Ahora fíjese lo ingrato y lo desagradecido que somos muchas veces nosotros con el espíritu mismo de Jonás, que estamos agradecidos porque oyó Dios nuestro clamor, pero nos gusta mandar al infierno a todos aquellos que no hacen lo que nosotros hicimos. Pero Dios tiene que tener misericordia conmigo porque yo me arrepentí. Pero a los otros que se vayan al infierno. Y lo decimos, hermano querido, si hubiese dado uno de mis hijos para que el mundo se salvare, no iba a querer que nadie se fuera al infierno. Si usted hubiera dado a uno de sus hijos, al más querido, para que el mundo se salve, en vez de decir tan fríamente, con tanta bronca, que se vayan al infierno, oraría por esas almas. Pero como no le costó nada, ¿entendió? No le costó nada. Por eso es fácil, que se vayan al infierno. Qué amor de Dios por las almas. Qué amor de Dios por las almas. Así le pasó a Jonás, hermano querido. Dios tuvo que tener misericordia de él porque era Jonás.
Pero cuando tuvo misericordia de Nínive se enojó y se quería morir. Gloria a Dios y muchas gracias, Señor, que no pediste que yo sacrificara a mi hijo para salvar del infierno a nadie, porque ahí iba a querer que todos se salvaran en memoria del sacrificio de mi hijo. Pero como no es nuestro hijo, como no lo queremos a Jesús, porque si lo quisiéramos no actuaríamos así. Hermano, el Señor Jesús dice, perdónalo, Padre, porque no saben lo que hacen, perdónalo. Lo estaban matando. Pero nosotros, que se vayan al infierno. Dios pueda cambiar esa mentalidad en nosotros y podamos pensar con la mente de Dios. La misericordia del Señor, así como comentaba el pastor Gerardito, que yo había hablado de la ignorancia del apóstol Pablo, y no era que ignoraba de Dios, porque Pablo estaba instruido en las cosas de Dios, instruido a los pies de Gamaliel. Lo que faltaba era la adoración sincera. Conocía la palabra, fariseo, decía que era irreprensible en cuanto a la ley. Ni usted ni yo llegamos a la mitad siquiera de lo que era Pablo con respecto a la ley. Irreprensible en cuanto a la ley. Por eso es lindo este librito de Jonás, hermano querido, y me gusta y poder ver cómo la palabra del Señor nos pone aquí a cada uno de nosotros. Él, cuando lo mandó, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, dice el verso 3. Tarsis significa berilio, jape amarillo, ¿no es cierto?, o refinería, eso es lo que se traduce según las palabras hebreas y las palabras fenicias. Hermano querido, y fíjese que la palabra dice que para huir, él descendió a Jope. Jope significa belleza. Él no quería ir a una ciudad donde todo era maldad, donde todo era malicia. Él no quería eso, él quería ir a la belleza. No le interesaba lo que Dios quería, hermano. No le interesaba, él tenía una idea fija. ¿Qué le importaba a Jonás lo que Dios quería? Dios lo mandaba a hacer algo, pero él lo iba a hacer como él quería, no como Dios lo mandaba. ¿A Nínive? A Tarsis me voy yo. ¿Qué Nínive ni Nínive? Yo me voy a Tarsis. Hermano querido, dice la palabra del Señor que pagó para escapar, pagó para irse a Tarsis. Dice la palabra del Señor que cuando él se embarca y ya están allí embarcados en el mar, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Nave fenicia, recuerde, los fenicios fueron los primeros que pudieron poner velas y guiar la nave a través de las velas, expertos marineros, hermano querido. Dios bendiga a la hermana Jessie, al hermano Lucio, sean bendecidos en el amor del Señor. Por eso, hermano querido, cuando nosotros vemos todo esto, este profeta era desobediente, ¿por qué nos llama tanto la atención cuando nosotros somos igual de desobedientes que él? Igual, porque Dios nos manda a orar, a clamar por los hermanos que están apartados, por la oveja descarriada. Nosotros la mandamos al infierno porque es más rápido para nosotros, es más fácil que se vaya al infierno que orar por ella. Total, como no amamos al Señor Jesús, como no lo queremos, por eso somos desobedientes y rebeldes contra Dios, recuerden. Eso fue lo que hizo Nimrod, rebelarse contra Dios, desobedecer a Dios y formar su dinastía de dioses. Y puso en Nínive, precisamente, madre de los dioses, esa ciudad. Y así es que nos va.
Así es el progreso. El talento escondido. Ah, sí, porque, Dios, cosecha lo que no sembró ese Dios que yo soy. Y escondo el talento. Cuando el Señor me manda que lo haga trabajar. Dice, hermano querido, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Mire, eran hombres religiosos, hermano querido. Eran hombres religiosos, cada cual clamaba a su Dios. Y tan fácil que nosotros mandamos al infierno a los que tienen otro Dios. Y la misericordia de Dios estaba con ellos, hermano querido. ¿No aprendemos nada de lo que leemos? ¿No aprendemos que Dios tiene misericordia de aquellos que adoran otros dioses porque todavía no han conocido al verdadero Dios? ¿No aprendemos, hermano? Tan duro tanto nos cuesta. Está escrito acá, está escrito. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, quitarse los enseres de encima. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Y tuvo Dios compasión de ellos que adoraban a otros dioses o no? ¿Tuvo compasión Dios de ellos o no, hermano? Ah, bueno, pero yo no lo creo. Yo voy a seguir diciendo que se van a ir al infierno. Claro, porque total, como no amamos el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario. Se me ha ido el tiempo. Bueno, hermano querido, hasta aquí vamos a dejar este hermoso libro del profeta Jonás. Pero Dios es misericordioso, hermano querido. Dios es misericordioso. Ojalá nos enseñe el Señor a tener de su misericordia y no ser como el profeta Jonás, que a nosotros sí nos perdone, pero a los otros no. Vamos a ir ahora a la parte linda que es la bendición de nuestro Dios y decimos: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Para mi Dios que vive sea la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Muchas gracias le damos al Padre por su amor infinito. Tus pisadas seguir y contigo vivir allá en la eternidad. Satán quiere poner siempre en mi corazón las sombras del dudar, las nubes del error. Mi buen Jesús, yo sé que tú me ayudarás para seguirte a ti y contigo vivir allá en la eternidad. Amén. Seguir al Señor y vivir con Él en la eternidad. Que Dios nos bendiga y nos prepare para mañana.